Muy buenas tardes, tiempo de estudio bíblico. Damos gracias a Dios porque usted está al pendiente ahí de cada uno de los jueves en donde estamos viendo panorama del Nuevo Testamento. Estamos en la primera parte, panorama del Nuevo Testamento, van a ser 3 partes. Y hoy vamos a ver el libro de Romanos y vamos a iniciar rápidamente porque tenemos bastante información. Toda la palabra de Dios es importante, toda la palabra de Dios es trascendental, toda la palabra de Dios debe de estar aplicable a nuestra vida, ser aplicable a nuestra vida y estando aplicándola a nuestra vida, debemos estar aplicándola a nuestra vida. Sin embargo, hay cosas que tenemos que resaltar. Y en el Nuevo Testamento, el libro o la carta a los romanos es algo trascendental, así como el Señor Jesucristo dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que somos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de estos depende toda la ley, de estos cuelga toda la ley. En ese sentido, para el Nuevo Testamento, para usted y para mí que conocemos el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, la carta a los romanos, la epístola a los romanos, toma a ser también algo importante porque el libro de Romanos también se le conoce como la columna vertebral del Evangelio, o también como el primer tratado de teología sistemática en la palabra de Dios, en la Biblia. El libro de Romanos tiene 16 capítulos y fueron escritos, o el libro de Romanos fue escrito aproximadamente en el año 51 al 56 después de Cristo. Título, ¿por qué lleva el nombre esta carta, esta epístola, Romanos? Pues precisamente porque viene de esos destinatarios originales, los miembros de la iglesia de Roma, y le podemos decir que estaba asentada en la capital del Imperio Romano. ¿Por qué lo digo así? Porque el Imperio Romano era bélicamente, pues, de gran poder y tenía muchas colonias, había tomado varias zonas de lo que es allá en Europa, lo que es Asia, lo que es parte de África. Entonces el Imperio Romano era fuerte, pero estaba concretamente en Italia, precisamente lo que es como llamarle la capital del Imperio Romano. ¿Y por qué se llama, insistimos, el libro de Romanos? Pues como lo dice Romanos 1.7 en la misma carta, Romanos capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta congregación que estaba establecida en Roma, se dice que pues muchos de aquellos que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, a causa de la persecución, pues, huyeron a muchos lugares. Y parte de esa gente y otros que se convirtieron, que llegaron a Roma precisamente y establecieron esta iglesia ya cristiana, ya ahora sí con el sello de Jesucristo. Precisamente esto que vamos a hablar acerca de lo que es la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, precisamente, como le digo, contiene en breve el tema central, o en un resumen, el tema central de toda la carta. Cuando Pablo escribe ahí en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos, dice que poder de Dios para salvación. En el contexto dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente, en orden de aparición, y también al griego. Esto es importante señalar. Imagínate que un judío está escuchando esto, ¿verdad? Dice, porque el evangelio de Dios es para salvación, para todo el que cree. Al judío primeramente, entonces, gloria a Dios, ¿no? Pero también al griego, porque tiene que haber favoritismo. Acuérdense que Dios no hace acepción ni excepción de personas. La gracia derramada por nuestro Señor Jesucristo es para todos. Esta epístola, pues, carta, mensaje, comunicado, escrito a los romanos, fue precisamente, pues, llevada a cabo como una respuesta a la gran pregunta que muchos tuvieron, como todos los seres humanos tienen preguntas, y esa pregunta precisamente fue una de las que encontramos en el libro de Job, siglos atrás. En el capítulo 9
versículo 2, libro de Job, dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? En otras palabras, ¿cómo alguien puede ser justo si el que es justo no lo ha justificado? La respuesta precisamente la ofrece Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 26. Dice lo siguiente, con la mira de manifestar en este tiempo, ya en el tiempo de la gracia, su justicia, a fin de que Él, quien Jesucristo, sea el justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo es el justo y va a justificar a todo aquel que cree en Él. Tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios, así como el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, como mencionamos la semana pasada, se encuentran esparcidas en diferentes lugares y enseñanzas esta gran doctrina que es el fundamento de la doctrina de la gracia, que fundamentalmente la vamos a encontrar precisamente en Romanos, que dice la justificación es por fe, mas el justo por su fe vivirá. ¿En quién? ¿En uno solo? ¿En uno mismo, perdón? ¿En alguna circunstancia? ¿En algún amuleto? ¿En alguna imagen? No, en la fe en Jesucristo, eso se está refiriendo. Fue el apóstol Pablo el responsable de reunir estas enseñanzas, que fueron revelaciones especiales que a él se le concedieron, las cuales usted y yo vamos a comprender que es una total verdad absoluta que viene a ser precisamente la doctrina de nuestro Dios hoy, que se encuentra en el Nuevo Testamento, ligada precisamente a esta carta que estamos viendo esta semana. Si queremos resumir la carta a los Romanos en tres doctrinas fundamentales, número 1, la justificación de los pecadores. Vamos a hacer varias divisiones y subdivisiones para que usted vea cómo se conoce o qué podemos identificar en el libro de Romanos. Tres doctrinas fundamentales. Número 1, la justificación de los pecadores. Número 2, la santificación de los creyentes. Es necesario creer. Y número 3, la glorificación de los santificados. Eso es lo que vamos a encontrar también en el libro de Romanos. Y estas son doctrinas que pueden solamente ser entendidas, comprendidas, consideradas por medio de la fe y en la fe de Dios. Y obviamente, pues con la ayuda de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que habita en todo aquel que es nacido de nuevo. El propósito principal del apóstol Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia también se puede conocer así al libro de Romanos, que predica precisamente todo lo relacionado a la gracia, que fue derramada a creyentes que nunca habían recibido una instrucción apostólica. Siendo un hombre prácticamente desconocido en aquella iglesia, el apóstol Pablo les escribe con el fin de notificarles que pronto les visitaría por varias razones. ¿Cuáles eran las razones o los motivos que el apóstol Pablo tenía para ir a visitar a la iglesia, a esa congregación que se estaba estableciendo o que ya estaba establecida, pero poco a poco creciendo en Roma? Número 1, edificar a los creyentes. Edificar a los creyentes. Para eso es la palabra de Dios. Romanos 1:11 dice el apóstol Pablo: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, establecidos, que estén fijados firmemente ¿en qué? En la fe. Ese era su propósito, ir a edificar a los creyentes. Número 2, predicarles el evangelio, predicarles las buenas noticias. Así lo menciona en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es importante que conozcamos la predicación de la palabra de Dios para que entonces nos reafirmemos, sí, pero también estemos conscientes de que el camino correcto, único correcto, es el de Jesucristo. De Él es el evangelio. Número 3, otra razón por las cuales el apóstol Pablo quiere ir a Roma es conocer a los cristianos romanos y fueran alentados mutuamente. Eso lo menciona en Romanos 1:12. Esto es,
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. También lo repite en 15:32, en el capítulo 15, versículo 32. También quería ir a visitarles para que oraran eficazmente también por él. Él también requería de las oraciones. Acuérdense que nadie es más ni nadie es menos ante Dios. Todos somos iguales y todos necesitamos de Dios. Así es de que él también, el apóstol Pablo, en esa humildad, también quería que oraran por él. Es lo que dice en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, a Dios. ¿Verdad? Por mí, a Dios. Número 5, también que iba a pedir un apoyo, ayuda para ir a visitar en su viaje planeado, que aparte de ir a Roma, quería ir a Roma, también quería ir a España a recibir o a predicar el Evangelio. Eso lo dice en Romanos 15:28. Menciona lo siguiente: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué doctrinas también encontramos bien desarrolladas en el libro de Romanos? Otras doctrinas, otras enseñanzas, concretamente para que las podamos estudiar. La condenación, que viene desde el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20. La justificación, que viene del capítulo 3, versículo 21 al 5, 21. La santificación, que es concretamente el capítulo 6 al 8. La restauración, del capítulo 9 al 11. Y la justicia de Dios, del capítulo 12 al 16. Eso es lo que enfatizan estos capítulos o estas secciones del libro de Romanos, si queremos hacer otra subdivisión, por llamarle así. ¿Qué personajes destacados? Obviamente aparecen otros personajes, pero personajes destacados en el libro de Romanos. Precisamente Pablo, Saulo, que también es Saúl, ¿sí? Es el mismo nombre, nada más que ya le pueden tener la terminación con O, Saúl, Saulo. Apóstol, escritor del libro de Romanos. Y también Febe. Febe era la diaconisa en la iglesia de Cencrea. ¿Qué es diaconisa? Una servidora. Pablo envió esta carta por medio de Febe a la iglesia que estaba en Roma. Ustedes lo pueden verificar en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y luego empieza con las salutaciones. Y así era la costumbre precisamente de escribir las cartas en aquellos tiempos, que en este caso iba a ser entregada por la hermana Febe. Si deseáramos partir el libro también en dos grandes temas, ¿cómo lo veríamos también nosotros? Bueno, del capítulo 1 al 11 hablaría de la teología, de las doctrinas de Dios, y los capítulos del 12 al 16 de la práctica, ¿sí?, de la fe, de esas doctrinas en fe que tenemos que aprender a aplicar. Sin embargo, como cada semana, haremos un bosquejo general que nos ayudará a ubicar qué es lo que podemos encontrar en cada sección o en cada capítulo del libro de Romanos. Así es de que si usted toma anotaciones, va a tener una gran ayuda de qué encontrar en el libro de Romanos en cada capítulo. Vamos a ver pues bosquejo de Romanos. Vamos a realizar ese bosquejo de Romanos desde el capítulo 1, en donde leo precisamente la introducción a la carta. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, o sea, ese llamado y ese ser enviados, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúa también el capítulo 1 mencionando su deseo de ir a visitar Roma.
Y encontramos en el versículo 16 y 17 una frase que identifica precisamente esta carta, una frase que resalta en esta carta de Romanos. Precisamente lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y ahí viene la frase clave: más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y viene, pues tiene esa íntima relación con no por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente por gracia de Dios. Y tenemos que creer en esa gracia, tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que creer en su obra redentora para entonces alcanzar la misericordia que Él mismo puso a nuestras manos. En el capítulo 2, iglesia, vemos el justo juicio de Dios. Vemos la ley y los judíos. Y en el versículo 28 del capítulo 2 dice lo siguiente. Fíjese, hace una aclaración porque todavía en este tiempo el judío se sentía que estaba encima por todos los demás. Acuérdense que el apóstol Pablo fue un apóstol, como lo leímos, a los gentiles. Vino a dar las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo había aperturado precisamente esa gracia para todos. Y en el versículo 28 dice y aclara: pues no es judío el que lo es exteriormente, haciendo referencia a procedimientos rituales físicos, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, lo que está diciendo es, haciendo referencia a que los hijos de Dios no son por cuestiones externas, por cuestiones de genealogías, ahora en la gracia, sino por cuestiones de Dios, porque Él derramó de su gracia sobre todo ser humano. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, ahora sí les aclara precisamente a los judíos, al pueblo hebreo, aquellos que se sentían, ¿verdad?, de la genealogía directa de las tribus, de esas 12 tribus de Israel. Dice: no hay ninguno justo, ni aún uno, incluyendo todos los judíos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Y más adelante, en un capítulo precisamente, habla de que el pueblo de Dios desechó a Dios y fueron injertados en el olivo, ¿sí?, verdadero, pues del olivo silvestre, que somos usted y yo. Lo voy a leer más adelante. En el capítulo 4, entonces, viene preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué fue lo que halló Abraham, o encontró, o recibió? ¿Qué beneficio recibió Abraham según la carne? Pues ninguno. Fíjese, sigue diciendo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es lo que se merece, ¿no? Mas al que no obra, sino cree que aquel que justifica al impío, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, y diciendo, es lo que dice, ¿no? Bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, la única forma de no inculparlos de pecado es por medio de Cristo. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, físicamente hablando, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vemos cómo las promesas de Dios, de ser bendecidos por Dios por medio de Abraham, y sobre todo en Jesucristo. Pero para esto se requiere vivir precisamente creyendo con todo nuestro corazón. Entonces, lo que está aclarando es que a Abraham le fue contado su fe, la justicia, no por las obras que hizo, sino por la fe que él creyó y que verdaderamente obedeció a Dios. En el capítulo 5 habla precisamente de esto, reconfirmando esto, la doctrina de la justificación. Y dice esta frase: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Pero no se queda ahí, iglesia, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo no hay absolutamente nada, porque Él fue el que consumó la obra, Él fue el que se hizo pecado por nosotros. En el capítulo 6 precisamente habla de que ahora debemos vivir muertos al pecado. Ahora tenemos que ser siervos de la justicia. Acuérdense que la palabra siervo viene de esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora en Cristo Jesús somos esclavos de la justicia de Dios, no de la justicia de nosotros. En el capítulo 7 habla acerca de algo que el apóstol Pablo había entendido completamente y que en el capítulo 7 precisamente lo explica de una manera muy objetiva, muy clara, que le recomiendo que lo lea minuciosamente. Habla de el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, y hace ciertas preguntas con las respuestas inmediatas, y que una frase que debo de resaltar o que quiero resaltar es lo que él presenta, que todo ser humano en un momento determinado puede vivir. El querer hacer el bien está en mí, pero no hago eso que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y hay una contradicción. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la carne, hace que el ser humano actúe muy diferente a como desea actuar según el conocimiento de Dios. Por eso termina diciendo, miserable de mí. Me doy cuenta que no puedo estar separado de Cristo, no puedo estar separado de Dios. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer lo que no quiero? Gracias doy a Jesucristo, a Dios, por Jesucristo, porque pues con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado, pero con mi espíritu quiero servir al Señor. En el capítulo 8, una muy clara teología se nos presenta, ¿sí? O una enseñanza clara de Dios se nos presenta aquí en el capítulo 8. Y fíjese lo que dice el capítulo 8. Bueno, lo que quiero resaltar solamente, todo es importante, pero yo solamente estoy haciendo un panorama de lo que aparece en el Evangelio, en el libro de Romanos. Dice, ahora pues, llegamos a esta conclusión, o tienes que llegar a esta conclusión. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de pecado, fíjese, como usted y como yo, como hombre, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo que está diciendo. Es un juego de palabras que usted y yo debemos pedir revelación del Espíritu Santo para que usted y yo nos demos cuenta de la bondad que recibimos en Cristo todos nosotros. Él se hizo humano para que como humano, primeramente nos demostrara que sí se puede, y segundamente, como humano, vencer a la maldad, vencer al pecado. Y como humano, recibir lo que usted y yo merecíamos y llevárselo, ¿sí? Y anulando el acta de los decretos y escondiendo todo el pecado y quitando todo el pecado, arrojándole al fondo del mar. Ahora, ¿por qué la palabra dice que lo arroja al fondo del mar? Porque ahí nadie se puede meter. Ningún ser humano puede ir hasta lo más profundo del mar. Es imposible. Aunque algunos estén llegando con camaritas, pero usted y yo no podemos bajar. Entonces, eso es lo que está diciendo. Imposible que alguien venga y te acuse con un pecado que cometiste hace cientos de años, ¿verdad? Hace decenas de años. Nadie te lo puede echar en cara si es que verdaderamente hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y ya en el versículo 37 del capítulo 8 al 39 dice lo siguiente: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, nada absolutamente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra y esa ministración de parte de Dios, pues la verdad nos debe de sobrar y bastar, ¿verdad? Y eso es solamente una probadita de lo que representa el libro de Romanos, y no solamente el libro de Romanos, sino toda la Escritura. En el capítulo 9 vemos precisamente la elección de Israel. Cuando se habla en la Escritura de la elección de Israel,
Hoy en nuestro contexto de vida, en la aplicación espiritual, habla de la elección de su pueblo, la elección de sus hijos, la elección de su iglesia, por la cual murió Cristo y posteriormente la estableció. Y toda esa justicia de Dios es por fe y para fe. Si creemos en Dios, más el justo por la fe vivirá. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que está comprendiendo esto la elección de Israel? Que siempre Dios tuvo una cobertura sobre un pueblo. Hoy ese pueblo es la iglesia cristiana, la diáspora que está esparcida por todo el mundo y que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo, confía en Dios y está todos los días interesado por conocer más de la voluntad del Padre Celestial. Eso es precisamente la elección de Dios. Un pueblo, hoy una iglesia, un cuerpo, creyentes que estamos obedeciendo la palabra de Dios. En el capítulo 10 encontramos las frases que debemos comprender para ponernos manos a la obra. ¿Qué es lo que encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 13? Voy a leerlo a partir del versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no solamente que lo diga, sino que verdaderamente lo recibe en su corazón completamente. No como algo, una oración mágica, sino verdaderamente en el corazón, en todo lo que es nuestro interior, para que haga una transformación, una metamorfosis real y genuina. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron, ¿sí?, al evangelio. Pues ahí Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos encontrar, o sea, no es el rechazar el evangelio por la mayor parte de la gente, no es una condición del ser humano actual. Siempre ha sucedido lo mismo. Usted puede darse cuenta al leer con atención la palabra de Dios. Pero la iglesia es la que está encomendada, que es columna y baluarte de la verdad, para ir y predicar ¿qué? El evangelio que trae vida y vida eterna en Cristo Jesús. En el capítulo 11 habla del remanente de Israel y la salvación a los gentiles. El remanente, ¿qué es el remanente? Alguien que siempre ha quedado y que dice la propia escritura que no ha doblado su rodilla a los baales, a los dioses falsos, sino que ha mantenido siempre su fe bien dirigida al creador de todas las cosas. Ese es el remanente de Israel. Y también la salvación a los gentiles. Romanos 11:11. Escuche bien lo que dice. Hace una analogía muy interesante, un ejemplo muy interesante de cómo fue la obra que Dios diseñó desde un principio para bendición a todas, ¿sí?, a todas las familias de la tierra, pero es necesaria una conversión. Escuche bien, comienza con esta pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, mi pueblo judío, mi pueblo elegido, escogido, los hebreos, los de las 12 tribus de Israel, me rechazaron con una intención ya de ya no volver al camino y que solamente quedó un remanente. En ninguna manera. Escuche bien. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, de todos los demás habitantes, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran pueblo de Dios. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice el apóstol Pablo, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar hacerlo a lo de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos, gloria a Dios. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Vida entre los muertos, perdón. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose al gentil, al no judío,
al pagano, pues, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de su vida. No te jactes contra las ramas que fueron desgajadas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás tú, ¿verdad?, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, bien, sí, o sea, estás bien, pero fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino mejor teme, respeta a Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permaneciesen en incredulidad, volverán a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Nada es imposible para Dios. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Fíjese bien el plan perfecto de Dios, ¿sí? Él aprovecha cualquier circunstancia, o sea, Él conoce la condición del ser humano, el corazón del ser humano, y Él va a aprovechar ese corazón para lograr su plan perfecto, y lo logró y lo sigue logrando, y lo va a lograr hasta el final de los días, de nuestros días, no de Él. Capítulo 12 habla de los deberes cristianos, y si usted lee, va a darle precisamente información, una gran enseñanza de cómo debemos conducirnos usted y yo como creyentes. En el capítulo 13 habla del sometimiento a la autoridad, a toda autoridad, y nos aclara que toda autoridad es impuesta por Dios, así de que debemos respetarles. En el capítulo 14 habla de los débiles en la fe, otra versión dice los flacos en la fe, los inmaduros, pero también habla de los llenitos en la fe, los maduros, los fuertes en la fe, que son los que debemos sostener a aquellos que están débiles. Pero ahí habla también de las convicciones de algunos, ¿sí?, que a lo mejor para ellos pues no está bien. Y si para ti dices, pues está bien o no está bien, no hay ningún problema, pero para ellos no está bien, pues entonces cuando estés con ellos, convive con ellos a la forma de que no les podamos ofender porque son precisamente débiles en la fe. Ya se requeriría hacer un estudio minucioso de ello para que podamos comprender, si es que no lo comprendió, con más profundidad esta enseñanza de los débiles en la fe. En el capítulo 15 sigue hablando el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, y fíjese lo que dice desde el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En este mismo capítulo 15 es donde vemos que Pablo iba a viajar a Roma. Pensaba que iba a ir de una forma voluntaria, pero pues efectivamente no fue así. Usted conoce la historia, lo llevaron, ¿verdad?, preso a Roma, y también menciona cómo quería ir a visitar también a España, ir a España en el versículo 24 del capítulo 15 y el versículo 28 del capítulo 15. Usted lo puede ver. Ahora, caso o cosa que no se suscitó. El apóstol Pablo murió, ¿verdad?, como mártir en Roma, no pudo cumplir ese propósito, pero hoy el Evangelio, gracias precisamente a esa convicción y a esa pasión y a lo que él invirtió con su vida, por agradecimiento a aquel que le salvó de la religión para transformarlo en un hijo de Dios, él toda su vida la dedicó a honrar a su Padre Celestial. En el capítulo 16 y último, vemos cómo hay una despedida, saludos personales, ¿sí?, para los que iban a recibir la carta. El libro de Romanos termina con una doxología. ¿Qué es una doxología?
La palabra doxología viene de dar una alabanza, una glorificación auténtica a la divinidad de Dios. Es una alabanza completa, son palabras que exaltan el nombre de Dios, ¿sí? En forma de frases repetitivas, ¿verdad? Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres el Salvador, y a ti te doy la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología. Vamos entonces a leer desde el capítulo 16, el versículo 25 al 27, que es donde termina el libro, la carta, la epístola a los romanos. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y entonces viene la doxología. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahí termina el libro de Romanos. Yo concluyo mencionando lo siguiente. El libro de Romanos, la carta a los Romanos, la epístola a los Romanos, precisamente es la carta más extensa e influyente que fue destinada a esos creyentes que vivían en el entorno de un imperio poderoso. ¿Cuál es ese imperio? El imperio romano. El libro de Romanos presenta una postura acertada, una postura teológica acertada, que da testimonio de la transformación de Saulo, del apóstol Pablo, en donde todo el conocimiento, toda esa religiosidad que Saulo de Tarso tenía, se mudó, se cambió, se transfiguró en una fe verdadera y genuina en aquel que se le encontró en el camino yendo, ¿verdad?, a Damasco. Algunos judíos creían que tenían preeminencia sobre los gentiles. Sin embargo, en el libro de Romanos, ante una sociedad que estaba soportada en las leyes y la justicia, precisamente en el libro de Romanos se revela toda justicia, pero la justicia de Dios para con todos. Precisamente esa es la justicia. Porque si solamente habláramos de una justicia para algunos, entonces ya no es justicia, ya es justicia parcial que viene a ser injusticia. Pero es para todos, precisamente es donde viene la justicia de Dios, que es para todos. Y por si fuera poco, precisamente el libro de Romanos, a través del apóstol Pablo, dice que todos pecaron, que no hay nadie que agrade a Dios, por lo tanto no hay ninguno superior. ¿Quiere encontrar usted o identificar a alguien superior? Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Él es el superior, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el que era, el que es, y el que vendrá y el que será siempre por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Terminamos pues una semana más la carta a los Romanos, una carta más extensa. Es la más extensa, tiene 16 capítulos, pero de mucha bendición para nuestras vidas. Principalmente nos enseña la doctrina pura, la doctrina santa, la doctrina directa de parte de nuestro Padre Celestial, para que usted y yo soportemos nuestra vida en fe, en Él y todo lo que es Él. Oremos a nuestro Padre Celestial para terminar este día de grande bendición, porque es una emoción, es una pasión, y cuando leemos el libro de Romanos debe precisamente de darnos alegría en nuestro corazón, porque comprendemos la voluntad de Dios para usted y para mí. Amén, iglesia, demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tus bondades, por tus misericordias, por enseñarnos a caminar conforme a tu voluntad, porque lo único que podemos ver es esa enseñanza minuciosa, esa enseñanza de punto por punto, para poder dirigir nuestras vidas correctamente a todo lo que tú has enseñado y compartido con cada uno de nosotros, Rey. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. A ti te damos la gloria siempre, la alabanza siempre, por todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga.